Buenas tardes, profe. Mi nombre es Reinel Rubio López. Soy agrónomo. Estoy cursando especialización en biotecnología agrícola. Actualmente estoy inscrito al CEA Bucaramanga y estoy en el primer semestre ya de especialización. Entonces, pues estos días estábamos organizando las tres infografías de la parte de virología del área donde estamos trabajando, y ya estamos haciendo los últimos ajustes para ya enviar la actividad, y posteriormente pues estaba pendiente ya la realización del video. Entonces, por ejemplo, a mí me correspondió hacer un video sobre la infografía de el uso de vectores en la enfermedad del morquio. Entonces voy aquí a abrir mi agenda para hablarles sobre la enfermedad del morquio. La enfermedad del morquio eh, fue descubierta por un científico en el año de 1900. En el año de 1900 se descubrió esta enfermedad por el científico llamado Thomson. En ese entonces, estas investigaciones empezaron muy poco a poco, y se encontró que la enfermedad la tenían dos hermanos. Entonces, luego vino ahí ciertas especulaciones y todo eso, ¿sabes? Como cuando sale una enfermedad nueva. Entonces, los síntomas clínicos de la enfermedad del morquio, tenemos, por ejemplo, las personas presentan pies planos, presentan hipoplasia, huesos largos, o sea, las extremidades algunas se crecen, las articulaciones son largas, la altura de la persona no oscila más del metro, menos del metro, ya centímetros ahí. Su debilidad muscular se va debilitando, se les tuerce los brazos, las piernas, y tienen también manifestaciones cardíacas, o sea, empiezan a sufrir ya de la parte cardíaca, la respiración, enfermedades vasculares, hipertensión sistémica, la cardiomiopatía. Entonces, estas son los principales síntomas clínicos. Es una enfermedad bastante complicada, las familias sufren bastante, familias con esos hijos, todo lo más son a los hijos les da la enfermedad. Entonces, imagínese usted una familia de estas que tienen, o sea, empezaron con nació el bebé, no sabían que tenía la enfermedad, el niño empezó a desarrollarse, todos contentos, cuando de un momento a otro, en ciertos meses, ya el niño empieza a mostrar los primeros síntomas, la familia pues se pregunta, ¿no? Se altera de una vez y empiezan a llevarlos al médico y todo eso, y empieza todo este proceso. Ya cuando los especialistas dan razón de qué está pasando, ¿sí? Pues se pierde bastante vida social de estos hijos. Bueno, entre los tratamientos tenemos los ensayos terapéuticos con GALS, GALNS. También tenemos la terapia génica con vectores,
Entonces aquí hablamos ya de los adenovirus. Hablamos que se le introduce en el órgano, o sea, se le introduce a estos pacientes esas enzimas para producir más enzimas. O sea, a un paciente se le trata con estas enzimas, ¿sí? A ese paciente se le sigue impulsando más enzimas, más enzimas, más enzimas para que él produzca más. Entonces, eso es lo que nos ha ayudado bastante con nuestros pacientes de la enfermedad del morque, porque ellos adquieren cierta resistencia. Inclusive ha habido casos en el mundo donde esas personas logran tener una vida social. Por ejemplo, los niños pueden ya socializarse con más niños en los parques. Ahí estaba revisando en YouTube que había niños que, que ya hacían ciertas labores, por ejemplo, como ir al parque, jugar con los demás niños, o sea, los que tienen ese tratamiento de terapia génica y vectores. Entonces esto ya su parte de su vida social empieza a mejorar un poco, aunque los que no tienen de pronto esos tratamientos es complicado. Por ejemplo, miraba que los tratamientos paliativos, o sea, paliativos quiere decir que como lo de primera medida, o sea, como para suavizar la enfermedad, eh, tratamientos por fisioterapia, o sea, hacerle terapia física, terapias, terapias, cierta cantidad de sesiones de terapias, algunas cirugías como trasplantes de córnea, y muchos fármacos, o sea, mucho medicamento para evitar dolores, o sea, dolencias, para evitar esto, sí, o sea, bastante medicamento se le introduce a estos pacientes. Entonces imagínese usted, profe, cómo es de complicado, cómo le cambia la vida a una familia que está pasando por estas circunstancias. Entonces y al niño que va creciendo, que va cumpliendo ya 2, 4, 6 años, se va desarrollando. Y había un caso muy particular que yo miraba, y es que hay unos niños ya más adultos que ya están conviviendo con la enfermedad. O sea, ya asimilaron en su mente que ellos tienen que vivir con la enfermedad. Y el niño es de México y hablaba sobre la enfermedad de la mamá, y la mamá hablaba de la enfermedad que había tenido que venir trabajando con su hijo. Decían que ellos ya se habían acostumbrado, y que estaban en tratamiento, o sea, que estaban en tratamiento de vectores introduciendo genes. Pues sí, en pocas palabras ellos más o menos reconocen cómo es el tratamiento de introducir genéticamente en los adenovirus, introduciéndole para mejorar su calidad de vida a estos jóvenes. Entonces todo ha sido el cuento de esa enfermedad del morquio, que pues según el científico que en el año 1900, o sea, ya tenemos 120 años, y yo creo que esa enfermedad mucho más atrás estaba. Entonces pues yo creo que la ciencia va avanzando y cada año vamos a tener
mejoramiento genético, vamos a introducir más genes, más vectores para mejorar la calidad de vida de estas personas y de sus familias. Esto es lo de uso de vectores, enfermedad de Morquio, profesora. Muchísimas gracias y pues no es más por el tema. Gracias, profe.